Buenas noches, bienvenido a ya estamos cerrando casi este año. Hoy tenemos la presentación de este libro que tienen ustedes ahí, de Rosalba Campra, que es un homenaje a Gabriel García Márquez que hacemos con la publicación de ese libro. Es una cosa que hemos hecho con ella y con Julio Ortega con respecto a varios autores, porque es común que los especialistas escriban artículos sobre un determinado autor en una revista en un país, en otra, y eso a veces no hay un libro que lo unifique, entonces no se puede ver la visión global sobre ese autor que tiene ese especialista. Con Julio hemos hecho varias cosas y con Rosalba empezamos con Julio, con el otro Julio, con Cortázar, y hemos hecho también con otra parte de la casa, con Borges, y ahora le tocó, hemos cambiado de nacionalidad y saltamos a Colombia y le toca a García Márquez. Mi perro, que se llama Gabo, está muy ofendido porque no lo traje, él creía que debía presidir esta mesa, pero bueno, es un homenaje a García Márquez porque todos ustedes saben, en el año 67 se publicó por primera vez en Buenos Aires 100 años de soledad, hace 50 años, que es una obra fundamental todos lo sabemos, de la literatura mundial del siglo XX, ¿no? Y bueno, entonces no queríamos terminar este año sin hacerle un homenaje, y bueno, hemos podido hacer que la presencia de Rosalba estuviera esta tarde en Madrid, así que llegamos en el aniversario a última fecha, pero es verdad que el libro se publicó tardíamente, a fin del año 67, así que cerramos bien. Le hemos pedido a Domingo Martín, que está aquí, esta es una de las imágenes que está en el libro, él hablará sobre eso. Le hemos pedido que realizara algunas imágenes y él trabajó, creo que es una serie de imágenes, de modo de ver, muy sugestivas, con el libro en concreto. O sea, con ejemplares de 100 años de soledad y con otros libros de García Márquez interaccionando con esto. El trabajo nos gustó tanto que, bueno, hicimos un homenaje doble a García Márquez y editamos esta carpeta, como a la manera de la suite que se hacían en los libros de bibliofilia, que los grabados se hacían también en una carpeta aparte. En esta carpeta están las 4 fotografías, son fotografías originales. Yo luego después los invito a ustedes que la vean, porque son fotografías originales, son delicadas, es mejor que la vean directamente ustedes. Están las 4 imágenes que forman del libro y 3 imágenes más que realizó Domingo dentro, digamos, en este proyecto, del cual, como les dije, elegimos 4 para el libro y las 7 están reproducidas en la carpeta. El libro se llama Para recorrer Macondo y encontrar la salida, el de Rosalba, y a la carpeta le hemos puesto leyendo 100 años de soledad, otra forma de leerla, homenaje a Gabriel García Márquez a 50 años de la publicación del libro. Y quería agradecerle mucho a Domingo su trabajo, él ya lo contará, pero bien con sus equipos y con los libros que tenemos acá, generó estas imágenes que estamos muy contentos. Agradecerle, por supuesto, a Rosalba que haya querido publicar nuevamente un libro con nosotros y que esté aquí para presentar el libro, y también muy especialmente a Javier de Navascuez, que ha venido especialmente de Navarra, él es profesor de literatura en la Universidad de Pamplona, y la Universidad de Navarra, perdón, viene de Pamplona, y bueno, ha viajado especialmente para esto, así que le agradecemos mucho. Es un amigo de esta casa de hace muchos años también, a partir de Rosalba, también creo que la primera vez que lo conocí fue para presentar Rosalba, no me acuerdo cuál, pero sí, no me acuerdo cuál, pero fue la primera vez, así que bueno, Rosalba ha generado para contacto una amistad que generó autonomía. Así que nada más, yo no voy a hablar más nada, los libros tienen que ver, creo que casi todos lo saben, nuestro sello editorial se especializa en hacer ediciones en forma totalmente artesanal, todo el libro están impresos aquí, las carpetas están aquí, encuadernados aquí, está hecho todo en forma totalmente manual, y son ediciones de 100 ejemplares firmados por los autores, ¿no? En este tiempo digamos, de masividad digital, nosotros
emprendimos, no sé si con buen criterio, pero lo hecho está. Hemos emprendido el camino en el otro sentido, así que yo ya no hablo más. Y lo que no le pregunté, yo creo que podrías hablar, Domingo, vos primero, hacer un comentario y después ya pasamos. ¿Tienes palabra que tengo? No, pues como dijiste que ibas a hablar muy poco, así vamos sacando lo más corto. Bueno, gracias por venir. La mitad de las cosas que iba a decir ya las ha dicho él, con lo cual va a ser realmente corto. Por eso lo primero yo. Quizá sea curioso decir que cuando empezó el proyecto y me sugirieron imágenes para los textos de este libro, claro, la primera reacción fue ir a un archivo que hay de decenas de miles de fotos y qué elegir, cómo se eligen fotos. Y una cosa, la tentación fácil es caer en la literalidad. Uno empieza a buscar, yo que sé, fotos de selvas, de ríos, de gente con vestido blanco, de cosas así. Pero claro, como que no, era muy difícil darle el clavo, era demasiado fácil por una parte, ¿no? Entonces, ¿qué relación tengo yo ahora con 100 años de soledad? Pues que lo leí hace ya bastantes años, miré en mi biblioteca, ahí estaba el ejemplar y digo, pues quizá no estaría de más hacer las fotos sobre la lectura, sobre el ejemplar, sobre el libro de 100 años de soledad. Y respetar todo lo demás, dejarlo en la imaginación de cada uno. Y entonces simplemente me puse a jugar, a raíz también de una carpeta de fotos que había hecho, me puse a jugar con el objeto y le di conceptualmente un mínimo, así, tampoco demasiado obvio, un mínimo contenido. Las fotos que hay una que se ve un libro cerrado con el marcapáginas. Esto van pasando, se ven, de repente se lee ARC, buen, no sé qué, sabemos que estamos en 100 años de soledad, van pasando las páginas, hombre, procuré evitar que pusiera la página 100 y cosas tonterías de estas, ¿no? Y la última foto, que es la última página de 100 años de soledad, porque sabe, no lo pone, pero conocemos el texto. Como con eso no era suficiente, porque querían más imágenes, dije, ¿y yo ahora qué hago? Y entonces, pues nada, ellos subimos arriba y como tienen unos cuantos anaqueles con libros, ejemplares de Gabriel García Márquez, pues voy a jugar. Ya que estamos con esto, voy a hacer fotos de los libros físicos. Y de ahí están las otras 3 fotos. Y hay una última de un ejemplar valioso que tienen ellos, firmado por el propio García Márquez, y cogí simplemente una pequeña parte de la página porque no quería que resultara evidente dónde era simplemente la firma de este señor con los números y ahí se ha quedado todo. Poco más tengo que decir. Si alguien tiene alguna curiosidad técnica o tal, luego al final ya en plan particular yo le comento lo que sea. Y solamente una cosita, el famoso solamente una cosita más y se la solamente una cosita más, y es que yo estoy asombrado de que me hayan invitado aquí. O sea, para mí es un auténtico honor. Este sitio es inverosímil. O sea, la calidad, la cantidad de gente que pasa por aquí, la actividad que tiene esta gente es asombrosa. Yo no sé por qué no hay cola en la calle para entrar en este sitio. Lo que hacen estos dos chicos con nada de recursos, para mí tienen mi admiración absoluta. Entonces, no solo porque esta silla a lo mejor un día se sentó Moneda, sino por cómo son ellos, yo estoy encantado y agradecido que me hayan invitado a participar y nada más. No le hemos marcado la que se sentó Antonio. No es un dato, podemos ir marcando las sillas, pero en una de estas sí, tuvo Moneda, tuvo bastante reciente. Pero bueno, no, gracias, agradecido que hayas tomado tan seriamente el trabajo y que hayas pensado también, porque digamos es fácil agarrar y 4 imágenes que uno tenga hecho y tú has pensado el proyecto y eso es muy valioso para nosotros. Supongo que habla primero Javier, ¿no? ¿Lo arreglaron ustedes? No estoy de acuerdo para nada. Si vamos a ser convencionales, primero habla el presentador y luego el autor, pero si quieren podemos cambiarlo a la manera convencional y yo corto también pronto y después podemos seguir conversando, ahí está, como quieras. Sí. Pues yo, la verdad que lo primero que voy a hacer es sumarme bien por un recurso fácil, que es sumarme a lo que ya ha dicho Domingo, con toda sinceridad, es decir, también mi admiración por lo que hacen Raúl y Claudio, que verdaderamente es admirable, año a año, reunir a gente tan interesante aquí, y desde luego también lo primero que tengo que decir es que he venido encantado, porque para mí no ha sido ningún sacrificio
porque Rosalba no es que lo es una amiga de mucho tiempo, sino que también a estas alturas hay que decirlo, ¿no? Es mi maestra, estoy muy encantado a donde diga, porque lo que uno tiene que hacer siempre es ser fiel a sus maestros. Y Rosalba, pues cuando yo empecé a dedicarme a esto, fue de esos críticos que me iluminaron por sus modos de lectura. Entonces, justamente, luego ya la conocí, pero es que eso verdaderamente es notable ver como la imagen que vas proyectando, también no del narrador, del poeta, sino del crítico, luego se ajusta pues a la calidad humana que encontré en ella, ¿no? Y yo empezaría diciendo que este libro, además, tiene es perfectamente coherente con una idea que es de Rosalba, pero que también voy a citar a otro crítico para mí también importante, de Joseph Steiner, que dice: toda crítica debe nacer de un acto de gratitud. Bueno, no recuerdo si dice un acto de gratitud o algo más fuerte, un acto de amor, pero un acto de gratitud o de amor a aquel que te ha ofrecido, te ha dado, aquel escritor, escritora que te ha dado algo, ¿no? Un modo de pensar, un modo de acercarte, un modo de también de entender con palabras, con esas palabras, el mundo un poco mejor, un modo más rico de las cosas. Y esto es que cuando uno entra en este libro, y entra como yo, de manera desordenada, hasta el final, están mirando los epílogos, hay un epílogo donde Rosalba nos cuenta por qué ese deslumbramiento inicial, del momento de crítica, de comienzos, de crítica pionera, que tuvo ella con García Márquez. Entonces te das cuenta que efectivamente es así. Es decir, este es un libro que me hace un acto de gratitud de la crítica al escritor. Bueno, es una actitud ética, ¿no? Pero a mí me parece muy básica para hacer buena crítica. Luego viene lo demás, claro, viene el talento, que lo hay, evidentemente muchísimo. Pero yo quería decir primero destacar esto. Si luego vamos a pasar otra vez de manera desordenada del final al principio, entonces volvemos a ese deslumbramiento. Uno de los requisitos de la lectura es, lo saben tanto los lectores como los escritores, la curiosidad. Una curiosidad que suele ejercerse sobre objetivos muy variados, entre ellos el origen de las ficciones que determinados libros proponen a su lector. Para algunos, ese origen es de orden biológico y está encerrado en la biografía del autor. En nuestro caso, la crítica personal, que me gusta también, podríamos decir que todo empieza con las palabras, entre una torre de la tarde de marzo, bajo un castaño, en la capaca, etcétera, etcétera. O sea, el deslumbramiento viene desde la dimensión verbal, de las palabras, ¿no? Así que esto también enlaza maravillosamente, justamente con las imágenes, me parece, que ha elegido Domingo. Yo también pensé que las fotografías iban a ser sobre señores vestidos de blanco y sobre hamacas y sobre selvas, ¿no? Y de pronto cuando he llegado aquí, pececitos de oro. Claro, y de pronto lo que he visto son palabras. Claro, son palabras. Pero es que el mundo de García Márquez inicialmente es sobre todo verbal. Es verbal. Entonces, cada uno tiene también a veces las imágenes, Rosalba las ha elegido en el texto, en las citas, ¿no? Aquellas imágenes donde de pronto está ese descubrimiento verbal, ese choque, ese cruce de sustantivos y de adjetivos que de pronto García Márquez nos ofrece y dice, claro, esto es así, y esto es el fondo. El fondo no es otra cosa que una suma de palabras. Una suma de palabras para que no digo que entendamos el mundo, que eso lo podemos decir, porque ella dice para recorrer un Macondo y encontrar la salida, que eso es un tema. Si se encuentra la salida, ¿no? Leyendo Macondo. Pero en cualquier caso, creo que la labor crítica de Rosalba, aquí como toda la trayectoria riquísima que ella tiene, es la de una lectora atenta, fina, sensible, que parte desde las palabras
hoy en día, por desgracia, muchas veces ya no se parte desde las palabras, es más, no se sabe qué hacer con las palabras, ¿no? Entonces nos vamos a buscar grafitis, o nos vamos a buscar, no sé, otras cosas en la crítica, pero desde las palabras ya no, hay gente que no sabe hacer nada con el texto, solo en sí mismo, ¿no? Pero ya van las palabras, y desde las palabras va el sentido, ¿no? Las palabras van el sentido, que también lo dice el texto, ¿no? Entonces ese balanceo, ¿no? Ese de la palabra al sentido, el sentido de la palabra, me parece que es tan central a veces en la crítica, que yo creo que se ganó muchísimo además desde el estructuralismo, y que se está perdiendo en gran medida en la crítica literaria académica actual. Bueno, pues tiene, me parece, para mí al menos, un punto de referencia para aquellos que queramos saber algo sobre literatura latinoamericana. Ahora me voy otra vez a la imagen. Claro, este libro es precioso, ¿no? Este libro es muy bonito. Esto también es llamativo, va un poco, va hacia Zenobio y Raúl, porque qué difícil es encontrar libros de crítica literaria bonitos, ¿no? Porque todos nosotros, vamos, ahora ya se ha mejorado, pero para mí la imagen también, cuando empecé, la imagen de los libros de crítica literaria era la insuperable fealdad de la biblioteca Gredos. La sosería absoluta, ¿no? Total, era impresionante, ¿no? Eran magníficos los libros, el contenido era maravilloso, pero parece que los libros de crítica literaria tenían que ser feos. Luego lo que decían era que hablaban de cosas hermosas, pero eran feísimos, ¿no? Bueno, pues es que esto es otra cosita, ¿no? Estamos en otra dimensión, a veces. Incluso el cuidado con el que algunas imágenes, como esta que aparece aquí, en donde se ha buscado que el pliegue de la página coincida con el pliegue de la imagen fotográfica, dice mucho del cuidado de esta edición. No nos hacemos. Bueno, yo no quiero tampoco extenderme mucho. Creo que es más bonito, más interesante que podamos mandar algunas preguntas y yo pues puedo pasarle la palabra a Rosalba y luego si quieren pues nos preguntamos cosas, ¿no? Que también es eso, la crítica literaria, preguntarse cosas, ¿no? Claro que sí, y bueno, para mí, como todas las veces que me encuentro acá, es la alegría del encuentro con los amigos de este espacio, un espacio muy generoso porque además me pidieron que trajera mis collages, entonces esto que ustedes ven ahí es otra de mis escrituras, digamos que es una escritura crítica, es una escritura de ficción y después es una escritura también con imágenes, es decir, yo sobre todo cuando decías lo de la gratitud, la primera gratitud es la del texto, ¿no? Que uno ha encontrado y que le ha dado ganas de decir palabras propias sobre ese texto. Después está la gratitud de poder compartir estas cosas, lo recordaba Claudio, es decir, el libro sobre Cortázar, el libro sobre Borges, ahora este libro sobre García Márquez, después veremos si vendrán otras cosas, que es un diálogo constante. Y yo quería aprovechar palabras que no son mías, de uno que dice: nunca visité los lugares a los que quise ir desde que era niña. Dice, la Ítaca de Ulises, el castillo de Kafka, el espejo de Alicia, el paraíso de Dante. Y bueno, esos son los espacios, ¿no?, que la literatura nos hace descubrir, que por ahí existen solo en la literatura, por ahí existen también en la realidad, y de algún modo se nos escapan siempre y de algún modo los estamos siempre percibiendo. Y pensando en cambio en una experiencia que tuve hoy, otra cosa que yo les agradezco a mis amigos es la paciencia que tienen conmigo, porque hoy que tengo el atrevimiento de ponerle como el título esto, para recorrer Macondo y encontrar la salida, me perdí en 200 metros a la redonda. No conseguí encontrar el camino entre Galileo, Guzmán y el Bueno para volver a la casa, hasta que me lo encontré a él en la calle. Qué desesperado había salido, a ver si tenía que recurrir a la policía. Bueno, entonces, ustedes ya con esto pueden darse cuenta
que llamar este libro Para recorrer Macondo y encontrar la salida tiene que ver con otra cosa que no es una orientación geográfica, y tiene que ver con eso que dijo recién Javier sobre las palabras. A mí, como, digamos, persona que he trabajado en la universidad con la literatura, tratando de trabajar con los que estaban desempeñando el papel de alumnos para dar instrumentos y saber cómo moverse dentro de ese territorio tan peligroso que puede ser, ¿no es cierto? Y ver que ahora están dejando de lado todo lo que son los instrumentos para desarrollar un pensamiento autónomo. A mí eso me parece gravísimo, porque es de ahí también que viene el placer, ¿no es cierto?, de conocer, darse cuenta de cómo funcionan las cosas. Entonces, lo que pasa, lo decía un poco Claudio también, estos libros que yo he ido haciendo con ellos nacen de una frecuentación con un autor a lo largo, o con problemas de la literatura a lo largo de muchos años, y al final cuajan en una forma que es la de un libro en la que trato de recoger estos distintos enfoques. En este libro, precisamente, sobre García Márquez, tiene que ver con mi historia también de mi llegada a Italia, donde yo no conocía a nadie en la universidad. Fui en ese momento en el Instituto de Filología Románica, no existía literatura hispanoamericana, y me dice, ¿por qué no habla con esta profesora, bueno, la maravillosa Luciana Astegaño Picchio, filóloga, estructuralista, de todo? Y dice, no has escrito nada. Digo, bueno, estoy escribiendo una cosa sobre un cuento de García Márquez. Dice, ¿por qué no se lo llevas a esta otra profesora, Lore Terracini, que era de los que tuvieron que irse de Italia por las leyes raciales, siendo de familia judía, y fueron a Argentina, a Tucumán? Dice, ella se interesa en literatura hispanoamericana. Entonces yo, como estaba escribiendo una cosa sobre García Márquez, digo, bueno, qué bien, la llamo por teléfono y le llevo este artículo. Me responde y me dice, sí, he escrito una cosa sobre García Márquez, bueno, déjeselo al portero. Bueno, con esto, no, mis veleidades se me fueron al suelo. Pero en 2 o 3 días ella me llamó y me dijo, quiero conocerla y quiero publicar su artículo. Y así fue como la Universidad Italiana me abrió las puertas, y como después yo he tratado de seguirlas abriendo un poco también para los demás. Entonces este libro, lo que puede ser útil como acercamiento a García Márquez es que son nada más que 3 capítulos de tamaños también desparejos. Uno es el análisis de un cuento, de ese cuento que era Blacamán el bueno vendedor de milagros, en el que trato de ver, a partir de la gramática y de las astucias gramaticales que él pone en obra ahí, cómo nace el sentido y cómo el autor te engaña, te hace creer cosas que estás leyendo en una dirección y al final lo que está pasando es otra cosa. El otro de los capítulos, en cambio, trato de ver el enganche que tiene este mundo tan inverosímil a veces, ¿no es cierto?, tan mágico de Macondo y de todos sus alrededores, con lo que provee la historia latinoamericana. Es decir, muy a menudo en las cosas que parecen más delirantes, en los nombres que parecen más absurdos, hay una base que es histórica o de una experiencia verificable. Y el último capítulo, en cambio, he tratado de ver cuál es, digamos, el arsenal retórico que García Márquez utiliza siempre. En todas las cosas que él ha escrito, cuando uno se pone a seguirlo con un poco de atención, va viendo que él sigue siempre utilizando ese mismo tipo de mecanismos, pero que son, como dijo recién Javier, los que después llevan al sentido, ¿no? Y lo que nos ha llevado también a encontrar esta especie de deslumbramiento cuando se publicó. Claro, ahí habría que hablar de todo lo que fue esa época, el 68, todo lo que pasaba en el mundo que era tan distinto. Y después, ¿qué pasó? El valor inaugural que tuvo García Márquez es como si se hubiera opacado, porque después tuvo muchos seguidores que descubrieron la fórmula y la empezaron a aplicar como una especie de estereotipo. Entonces yo pienso que mucho de lo que vino después de crítica también muy polémica y muy, digamos, sí creo excesiva hacia García Márquez, en realidad habría que aplicarla a los epígonos y no a García Márquez, y tratar de volver a leerlo con esa actitud de sorpresa, que es lo que uno también anda buscando, ¿no?
en la literatura. Bueno, eso es más o menos lo que yo he andado buscando con este libro y de que estoy tan contenta yo también con este tipo de ilustraciones que no son ilustraciones, ¿no es cierto? Son como un contrapunto y que está fundado también en las palabras y que ha conseguido escaparse de la posible obviedad, ¿no es cierto? Yo encuentro que de repente mirar las fotografías de esas palabras es como descubrir otro modo también de acercarse. Así que bueno, muchas gracias a los editores, muchas gracias a ustedes que están acá, muchas gracias a García Márquez, qué feliz. Bueno, empezamos el contenido. Pues, bueno, había un dato que yo tenía en la presentación y que se me ha pasado, pero ella misma ha demostrado. Y a mí, otra de las cosas que resultan tan atractivas de la crítica de Rosalba Campos es el sentido del humor. Cosa bastante infrecuente en el oficio porque somos muy solemnes, ¿no? Entonces, digamos, el que yo me haya reído alguna vez leyendo algún artículo de Rosalba lo dice mucho, no de la frivolidad, sino de la sabiduría. Eso es, el sentido del humor tiene mucho que ver, mucho más que ver con la sabiduría que con otra cosa, evidentemente, y de la fluidez también, ¿no? Yo, por ejemplo, quiero preguntarte lo último que has dicho respecto a cómo ha contribuido o no García Márquez a formar esos estereotipos, un poco abundando en esa idea. Una vez, cuando suelo comentarlo en clase, cuando García Márquez recibe el Premio Nobel de Literatura, él ya lleva una puesta en escena bien preparada, ¿no? Ya todos recuerdan que no va vestido de frac, sino que se pone efectivamente liqui, el teclado en Guayabera, liqui, yo lo indagué y es un traje propio. Él dijo que era propio de su tierra, ¿no? Es de la sabana, de los llanos venezolanos, ¿no? Pero no, él es de Aracataca. Más o menos como si, por ejemplo, fuéramos a recibir el Premio Nobel vestidos de tiroleses. Es el mismo invento, es decir, o sea, no es el traje de su tierra. Él se inventa un traje, de comillas, para presentarse en la ceremonia del Nobel, un traje propio, porque si no, en el fondo es los latinoamericanos vestimos así. Bueno, esto como ves es un poco mal, esto que estoy diciendo es un poco mal intencionado. Es decir, ¿en qué medida esto que hace García Márquez ahí contribuye a crear un estereotipo de los latinoamericanos? En esa puesta en escena desde luego lo hizo, también una reivindicación de la identidad, ¿no? Pero que es una reivindicación un poquito artificial. Es decir, él se inventa su traje para ir a Estocolmo, que no es el traje de su tierra propiamente, sino el traje del país vecino, y además de una zona distinta completamente de su paisaje. Bien, ¿qué medida hay eso? No, ¿qué me puedes decir? Bueno, yo pienso que eso parece un pequeño problema y en cambio es como si fuera la imagen en la superficie del gran problema de los países colonizados, ¿no? Yo creo que lo que viene ahí es la idea cómo hacemos para que nos reconozcan. Entonces, lo que siempre le ha venido pasando a América Latina desde que se autoconcibe como América Latina es cómo hago para que me vean. Y entonces eso yo creo que por un lado lleva al fenómeno de homologación, ¿no? Tenemos que escribir como escriben los franceses, como escriben los norteamericanos, porque nosotros estamos en la misma altura. O bien, tenemos que escribir de un modo completamente distinto y exótico para que nos reconozcan. Entonces hay, yo creo, el riesgo que siempre ha venido corriendo la literatura latinoamericana en general. Yo no conozco suficiente de las literaturas, por ejemplo, africanas de expresión portuguesa, pero me parece que también tienen ese tipo de problemas. La representación autoexotizante, ¿no? Un poco como para mostrar, yo digo, ¿por qué, por ejemplo, todo el mundo sabe quién es Frida Kahlo? ¿No? ¿Es tan gran pintora? No voy a entrar a discutir eso. Pero, es decir, hay una historia personal sumamente dramática, hay una imagen física
llevada a la exasperación a través del modo de vestirse, etcétera. Y eso es un poco lo que le ha pasado a América Latina en general. Entonces, doy solo un pequeño ejemplo. Cuando, me parece que fue en los años 80 y tanto, que en el Festival de Cine de Pésaro estaba dedicado a América Latina, y uno de los directores de cine brasileño, Carlos Diegues, hizo una protesta formal porque dice: el único modo de que nos consideren latinoamericanos es que hablemos de la tortura, de la desaparición, de la violencia, etcétera, como si nos hubiera tocado esa parte para hacernos reconocer y el resto nos estuviera prohibido, ¿no? Entonces yo creo que ese es un problema, pero si se hubiera puesto el frac, hubiéramos dicho: ah, se puso el frac. Entonces, me parece que todo eso hay que tratar de analizarlo con instrumentos finos, que son los de la filología, los de la retórica y eso, y no quedarnos en la pura superficialidad de los contenidos, ¿no? Por ejemplo, a mí otra, y ya con esto paro lo que quería decir, me decían los colegas de la Universidad de Roma: yo ahora soy una feliz jubilada, pero sigo preocupándome por lo que es la enseñanza, porque creo que eso es lo único que a uno le da la libertad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? No hay más alumnos, no sé cómo es la situación en España, de literatura. Hay alumnos de lo que se llama mediación cultural, es decir, que estudian la lengua, ni siquiera se trata de la cultura. Y entonces todo ese tipo de actitud que va en la profundidad de las cosas, porque el hecho de que uno utilice un cierto adjetivo y no este otro, puede cambiar tanto las cosas, pero si nosotros tenemos un aplastamiento, ellos me contaban ahora de una serie de cosas que cada 5 minutos la Real Academia ya acepta esto y acepta lo demás allá, y entonces también se pierde la posibilidad de distinguir cuáles son los niveles a los que nos movemos, ¿no? Por ejemplo, entre las cosas, y ahora sí lo termino a ver si la encuentro acá, uno de los recursos que usa García Márquez para hacer pasar ciertos contenidos es, bueno, ahora no sé dónde está acá porque en este momento lo estoy viendo al libro materialmente, no encuentro dónde tengo, aquí está. Utilizar la forma del proverbio, ¿no? El proverbio es como si diera la seguridad que lo que se está diciendo es inevitable, ¿no? Y entonces eso es uno de los recursos que García Márquez utiliza todo el tiempo. Él construye, digo por acá, utiliza esta estructura para construir la ilusión de un mundo en el que todo lo que sucede porque no puede ser de otra manera. Entonces, él usa proposiciones que definen como imprescindible una relación circunstancial. Por ejemplo, Heréndira recibe de su abuela la orden de revisar bien los roperos porque en las noches de viento tienen más hambre las polillas. Podría decir exactamente lo contrario y creo que el mismo efecto de verdad. Es porque estás mal de amor y los que están así no pueden comer pan. O bien, tenía la serenidad escrupulosa de la gente acostumbrada a la pobreza. Yo podría decir, tenía la serenidad escrupulosa de la gente acostumbrada al poder. Funciona exactamente igual. Entonces yo creo que lo que el estudio de la literatura nos tiene que proveer son los instrumentos para desmontar estos efectos, porque esto acá está en una novela preciosa que nos arrastra, pero eso después está en el discurso de quien tiene auténticamente el poder y no estamos más en condiciones de desmontar el mecanismo, ¿no? Y en García Márquez, bueno, yo creo que hay un cierto punto en que él cae en el manierismo, ¿no? De estas cosas también, es decir, hay como una reiteración de estos argumentos, pero él lo está usando con una cierta finalidad también, ¿no? Así que, bueno, es como, yo digo que hay que estudiar literatura, y hay que tener la mayor cantidad posible de instrumentos, porque si se consigue
digamos, identificar cuáles son las fuerzas que mueven el discurso en la literatura de ficción, podemos desmontarlos en todo el resto, porque es el sistema semiótico más rico que exista. Es decir, a partir del estudio de la literatura, nosotros podemos pasar al estudio de todos los otros discursos, visuales, etc. No sucede lo contrario, si se parte de los discursos elementales. Entonces, por eso, yo creo que si ustedes tienen la ocasión de frecuentar a los jóvenes en la universidad, tratar de convencerlos. Yo digo que vale la pena seguir estudiando. Bueno, no sé, yo conocí por las ramas. No, pero yo aplaudo con las orejas porque eso es a lo que nos dedicamos, ¿no? Realmente, ¿qué es el sentido que tiene el profesor de literatura? Sino enseñar a leer y, digamos, a leer más, ¿no? A ti te ha pasado toda la vida que a veces es muy bonito encontrarse de pronto, bueno, esa pregunta ingenua, ¿no? Pero no es tan ingenua a veces, te dicen, cuando vas explicando un texto y alguien te mira y dice, ese escritor no pensó lo que usted ha pensado. ¿Cómo que no lo pensó? Entonces, en primer lugar, ¿cómo sabes que todos sabemos exactamente por qué hacemos las cosas? Yo no sé muchas veces por qué digo lo que digo, pero el escritor tiene tantos sentidos, el buen texto tiene tantos sentidos atrás. Luego, no entiendo por qué a los médicos no nos extraña que lleguen a grandes descubrimientos científicos y a nosotros pobres filólogos pues no podemos llegar a encontrar lo que los otros no encuentran y a facilitar que haya lecturas efectivamente, que ese es el sentido. Cuando decimos enseñar a leer, ¿qué es enseñar a leer? Pues no leer A, B, C, sino ir más allá, lo que has dicho tú, ¿no? Efectivamente, el texto literario es el más rico que hay y nos habilita después, porque es el sistema simétrico más complejo, para que no nos pongan el pelo, por ejemplo, en otros discursos, o para añadir ese plus, esa riqueza que tiene el texto, ¿no? ¿Puedo hacer otra pregunta? ¿Por qué pusiste encontrar la salida? A recordar más fondo. Porque ella, además, con el sentido del humor, ¿no? Han visto que la invitación ponía... A mí me han puesto profesor, que es lo que soy, pero ella es exploradora de Macondo. ¿Qué te vamos a poner? Luego se cierra de Chamberí, pero bueno. Pero vamos por... Exploradora de Macondo, pero no de Chamberí. Profesora de la Sapienza. Además, imagínense la universidad en la que yo trabajo en Roma, se llama La Sapienza, ¿no? ¿Qué responsabilidad es eso? Digo, yo no soy más profesora de La Sapienza, yo ahora estoy jubilada. Y entonces, ¿qué ponemos? Bueno, ponen exploradora, pero puede ser una cosa así, digamos, un juego, pero también es cierto, ¿no? Porque eso es lo que nosotros hacemos dentro de los textos. Yo creo que andamos explorando, y lo de encontrar la salida era un poco esta idea de darse cuenta, por ejemplo, la crítica al principio con García Márquez trabajó mucho sobre la idea de tiempo mítico, tiempo circular, etc. Después, si uno se pone a ver, no es para nada eso. Es simplemente que el narrador no pone nunca números, no pone fechas, no pone años, pone nombres, que son los nombres que se repiten cíclicamente, lunes, martes, miércoles, noviembre, diciembre, enero, y con eso consigue crear un efecto mítico, ¿no? Es decir, a mí una de las cosas, pero esto son también las diversiones personales que uno tiene, a mí me interesa y me divierte mucho encontrar cómo se consiguen ciertos efectos. Cuando encontré todo esto de la forma proverbial, yo me sentía muy contenta, porque realmente te das cuenta que puedes utilizar eso para obtener otra clase de efectos también. Y además, porque yo también creo que no hay objetivo que sea o demasiado grande o demasiado chico, ¿no? Yo creo que lo que dijiste es eso, aprender a leer. Yo tengo muchas anécdotas de reencuentros con alumnos después de muchos años, y que una que me dice, lo que yo aprendí en tus cursos, dice, es a leer los diarios. Y a mí me pareció extraordinario, porque eso le había dado instrumento para darse cuenta toda esa cosa que se usa ahora, ¿no? Que no sé por qué tienen que decirlo en inglés, de las fake news, y de las posverdades y las verdades alternativas.
Es decir, eso significa que la gente cae en la trampa, porque el estudio que hace o su propia intuición no lo lleva suficientemente lejos como para darse cuenta que le están vendiendo mentiras, ¿no? Y que uno con eso corre toda clase de riesgos, yo pienso. No sé si quieren pregunta. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario? Yo eso quería comentar con el tema del premio Nobel que decía. Yo creo que uno de los problemas que hay en Latinoamérica es tener la visión de Latinoamérica. Yo creo que es una visión centrística, o sea, simplificadora desde el centro. Porque realmente Latinoamérica solo comparte el hecho de compartir la conquista española, pero las realidades sociales, históricas, de cada país es totalmente diversa, en cuanto al tipo de castellano que se habla. Entonces, claro, se producen situaciones. La otra vez escuchaba a García Márquez en una entrevista que decía que él pensó si no iba a recibirlo, que rechazar no podía rechazarlo porque Sartre lo rechazó y seguía figurando como ganador. Sí, y entonces él pensó en usar eso como un acto político. Claro, pues se pone un traje que no pertenece a mí, imagínate mucho menos a mí. Entonces, claro, creo que ese es uno de los problemas que se habla de literatura latinoamericana. ¿No? Tiene que ver con esa marina con Jorge, no sé. Bueno, sobre eso es otro tema. Yo estuve hace poco en un festival en Dinamarca, en Copenhague, y me dije, ¿y sobre qué vas a hablar? Porque también tenía que dar una charla en la universidad. Yo dije, lo que voy a hablar es por qué y para qué seguir hablando de literatura latinoamericana. O sea que, porque yo creo que el problema que hay es cierto que hay situaciones que son muy distintas, hay modalidades lingüísticas que son distintas, sin embargo, personas con más o menos un nivel cultural semejante, que sean de Tierra del Fuego o que sean del norte de México, nos entendemos, como nos entendemos con los españoles, aunque unos digan vereda y otros digan acera. Vean que ustedes dicen vereda. Bueno, pero somos bilingües, sabemos que también se dice acera. Entonces, hay un problema que es de una unidad de fondo de la lengua y hay el problema de la unidad que es el que vos sacaste a luz. Es decir, el de la condición colonial que hace que todo el tiempo te estés preocupando por las mismas cosas, por tener una imagen, por si tendré que recibir el premio, por el modo en que la política forma la base de todo esto. Y es claro que Lezama Lima no es lo mismo, ¿no?, que el Martín Fierro, por ejemplo. Pero sin embargo hay una cosa que es la experiencia de encontrar discursos que nos dicen cosas en común. Ahora, ¿cómo estudiar eso? Yo no lo sé. No lo sé porque hay después todas estas realidades que son sumamente diferenciadas, pero yo creo que se puede seguir hablando de una literatura hispanoamericana o latinoamericana y buscar los puntos que tenemos en común con otras realidades coloniales que son las de expresión en un idioma, porque bueno, antes yo citaba, ¿no?, lo de la literatura africana de expresión portuguesa, no es el mismo portugués de Brasil ni el mismo portugués de Portugal, pero es portugués, ¿no? Eso está claro, pero vos señalás también que, por ejemplo, eso se comparte con España, y normalmente la literatura española está siempre separada, la literatura española y hispanoamericana. Yo creo que debería hablarse de literatura en español. Eso está claro, pero yo estando desde, digamos, desde Europa, yo creo que eso también ayuda a una visión reduccionista. Difícilmente alguien habla de literatura europea, muy difícil. Se habla de literatura francesa, se habla de literatura española. En cambio se habla de literatura hispanoamericana con mucha facilidad, millones de personas, mucho más personas que en Europa, mucho más territorio que en Europa, y una gran diversidad, también desde luego que hay puntos, muchísimos puntos en común y influencias. Pero yo creo que el punto del idioma, siempre por ejemplo acá tratamos a través del museo, yo creo que se debería hablar de literatura en español. Sí, yo también pienso eso.
Pero eso es una cosa que tiene que ver mucho después con lo que son las estructuras universitarias de los países. Por ejemplo, la materia que yo enseñaba en la universidad, a un cierto punto se llamó, cuando yo entré, se llamaba literatura hispanoamericana, porque había literatura española, literatura hispanoamericana, y después había lengua española que la juntaba todo. A un cierto punto el ministerio lo transformó en lengua y literatura hispanoamericana. Después, lenguas y literaturas hispanoamericanas. Y después, ¿cuál era el problema? Que los que se recibían en hispanoamericano no podían enseñar español en los colegios, porque no era el mismo idioma, según ellos. Tuvimos unos problemas de orden burocrático extraordinarios que yo ahora, menos mal, no estoy ahí más adentro y no sé cómo terminó toda esa historia. Pero no es, después, ¿qué otro problema teníamos? Que en la Universidad Italiana, los que hacían lenguas orientales, por ejemplo, un estudiante que se recibiera en chino o en tibetano, esas cosas, tenía que hacer una lengua occidental. Entonces, ¿qué lengua occidental les interesaba en general? Español. Pero no querían estudiar literatura española, que les interesaba menos, querían estudiar literatura hispanoamericana. Entonces eso también a su vez creaba toda una serie de problemas después de salidas laborales. Entonces nosotros a veces, claro, podemos tener posiciones que ideológicamente conseguimos irlas aclarando un poco, pero después la realidad va por otro lado completamente distinto, que es muy prosaico, pero que significa que te puedas presentar o no a un concurso para enseñar español en un colegio, ¿no? Así que yo, es decir, si pienso en las cosas de manera así un poco amplia, las veo más o menos claras. Cuando trato de verlas después en la realidad concreta, ya tan fácil no es, porque yo también me encontraba dando clases en Italia a estudiantes que venían de haber estudiado español sobre literatura gauchesca, y además, como yo tenía siempre pretensiones excesivas, daba los cursos sobre Inodoro Pereira de Fontana Rosa. Entonces ya eso, claro, te crea también otra clase de problemas. Me acuerdo uno de los profesores que daba las clases de español utilizando mucho Lelutier, ¿no? Y entonces lo que decían, si se ríen, aprueban. Si no se ríen, que no pueden entender los juegos con las palabras, ¿no? Entonces, bueno, de todos modos lo que pasa es que es un mundo fascinante, ¿no? Y más instrumentos tenemos para acercarnos, más problemas nos vamos a crear. Yo creo que también pasa un poco eso. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, comentario? Pasamos. Sí, aprovechando que tenemos una exploradora de Macondo, avesada. Pero ya expliqué que yo me pierdo en una guardia. Bueno, habéis comentado que por una parte están los estereotipos de los epígonos de García Márquez, se ha hablado hasta la saciedad del realismo mágico, el tiempo mítico. Entonces, yo quería ver si nos puedes dar algunas pautas para volver a Macondo con nuevos ojos. O sea, para quitar un poco todo eso, como esa tela, ¿no?, que viene ya puesta, que le pasa a los grandes libros, les pasa, ¿no? Entonces, seguro que, por ejemplo, me ha fascinado lo de las estructuras proverbiales. Entonces, si nos dieras algunas claves para volver a Macondo con nuevos ojos. Bueno, yo he tratado de proponer eso un poco en el libro. Acá digamos que están un poco esas claves, ¿no? Él utiliza ciertas fórmulas que son las de lo superlativo, ¿no? Y eso crea sin duda un mundo extraordinario, porque el abogado es el abogado más hermoso del mundo, la mujer es siempre la más bella del mundo. Yo ahora no tengo la memoria para acordarme de algunos de los ejemplos, pero digamos que él tiene un estilo, eso es innegable, y a tal punto tiene un estilo que sus personajes no tienen estilo, todos hablan como el narrador, ¿no es cierto? Ahora, eso uno lo puede considerar como una debilidad, pero también crea una homogeneidad en el mundo, ¿no?, representado, que es seguramente muy atractiva. Cuando uno lee estas otras novelas que decía que ya utilizan el realismo mágico
como una receta, y hay, no es fácil. Yo no me acuerdo en qué otro artículo yo vi receta de realismo mágico. Entonces, el exceso erótico por una parte, el uso de las fórmulas de superlativo, el espacio que tenga con fines mudables, ¿no? Y aquí en los funerales de la mamá grande, cuando se suben en la góndola que después se va transformando en canoa, es decir, hay estructuras que uno las puede reconocer con una cierta facilidad, pero creo que también se puede ir más allá de eso, como cuando uno dice, bueno, yo leo un soneto y hay una forma que es una forma que es siempre esa que se me impone, ¿no es cierto? Pero aún en esa limitación yo puedo encontrar mi propio camino de lectura. Después está el placer personal, ¿no es cierto?, de cada uno. Hay quien no consigue leer Rayuela, hay quien no consigue leer 100 años de soledad, hay quien no consigue leer El Paraíso, y hay quien en cambio encuentra un placer infinito en estas cosas. Yo, así como recetas, yo digo también la poesía, acercarse a la poesía y aprender de memoria esa cosa que cuando yo entré en la escuela, yo todavía me acuerdo las poesías que me enseñaron cuando tenía 7 años, porque bueno, además eso hace trabajar la memoria, te hace compartir un mundo, ¿no? Cuando uno tiene las coplas, ¿no?, a la muerte de su padre, Jorge Manrique, cuando tiene riquezas como eso, ¿no? Y entonces eso te va dando un modo de acercarte a la literatura compartiéndolo, porque qué cosa linda es empezar un verso y que el otro pueda seguir, ¿no es cierto? Y encontrarnos todos con un patrimonio común, y ahí yo estaría de acuerdo en lo que dijiste. Nuestro patrimonio es el de la lengua, y crear esos fuentes y reconocer que, como en otros tipos de universidades, tiene la literatura de la lengua española, sin hacer la distinción específica entre lo que sería hispanoamericano, y ahí yo digo, ¿por qué no entonces uno va a decir argentino, boliviano, etcétera? No. Tener este fondo de riqueza maravilloso, que es el de compartir un idioma, aunque algunos comamos porotos y otros frijoles, ¿no? Porque a lo mejor me salgo del contexto, digamos, de hoy, ¿no? Pero bueno, apelo a ambos y a quien se quiera. Por ejemplo, esta fascinación de 100 años de soledad, que fue como nos llegó quizá masivamente, ¿no? Porque antes había otros libros deslumbrantes también de los cuentos, pero realmente él rompió el molde con esto. Sin embargo, ¿cómo percibís vosotros esa riqueza del idioma? ¿Cómo consiguió él que el relato de un náufrago o la crónica de un secuestro, crónica de un secuestro, como ahora no me acuerdo el título exacto, ¿cómo? Noticias de un secuestro, que es sobre hechos reales, digamos, pero transformados periodísticamente, sin llegar a lo fantástico, digamos? ¿Cómo él, a pesar de eso, sigue siendo García Márquez? Yo no sé si me equivoco mucho con la pregunta, no sé. Querría que hicierais esa comparación, digamos, cuando García Márquez se pone periodista, digamos, que no puede tergiversar los hechos, aparentemente, crea igual una ficción que no parece una crónica real, ¿no? No, pero eso es el estilo, eso es el escritor, ¿no? Eso es el tener tu idioma, tu modo de contar las cosas, por lo cual vamos a reconocer una voz, ¿no? Yo creo que una de las cosas interesantes también de todos nuestros autores es que uno reconoce una voz, y entonces ahí, después yo no sé, porque a mí no me ha interesado nunca mucho, debo decir, el García Márquez periodista, a mí medio como que me aburrieron un poco, tengo derecho también, ¿no?, que me aburran ciertas cosas. Lo que pasa es que hay veces en que, sea ficción o sea crónica, se crea esa unidad maravillosa que se transmite un mundo. Yo creo que debe ser eso, pero no sé. Pero ahí realmente no sé. ¿Qué crees? Es que yo comparto también cierto reconocimiento con las crónicas
de García Márquez. Pero, de todas maneras, yo creo que le pasa efectivamente lo mismo que ha dicho Rosalba. No notas tanta transición, lo que pasa es que son más interesantes sus ficciones, pero no notas tanta transición en el mundo verbal de, por ejemplo, Noticia de un secuestro, bueno, o ya la novela que, digamos, ahí está jugando con la crónica, el rato de lo que llaman ahora la novela no ficción, y la ficción, que por ejemplo es crónica de muerte anunciada, ¿no? Donde, bueno, que eso tampoco es, o sea, es una obra muy virtuosa desde el punto de vista verbal, pero que tampoco termina de convencerme. A mí me gustan más efectivamente la ficción pura de García Márquez, desde luego 100 años y los relatos breves. Y los relatos anteriores también. Sí, por supuesto, sí, ¿no? claro. Incluso a veces el García Márquez menos, o sea, más austero, más seco. Por ejemplo, algunos cuentos de los funerales de la mamá grande, no los funerales, sino por ejemplo, un día de estos. Sí, un sí, texto que solamente cuenta una visita a un dentista. Y ya. Pero solamente es el abrir el cajón del dentista y ver una pistola, de pronto el diálogo entre el niño, el padre que es un dentista, el teniente, el hecho de que le saca la muela, ¿no? Aquí nos debe 20 muertos, teniente, le dice el dentista a su víctima. Entonces, esa capacidad me parece que tiene García Márquez de trabajar lo no dicho, ahí por ejemplo en ese cuento, me encanta. Eso, sí, yo creo que has dicho una cosa muy importante, ¿no? Que hay todo también otro lado de la escritura de García Márquez, que es mucho más contenida, mucho más austera, y que ahí también todo tiene que ver con lo que son las exigencias después editoriales, a un cierto punto, ¿no? Les pasa a los autores que tu editor te dice, bueno, me tiene que dar otra novela más, otro cuento más, y bueno, o uno tiene una fuerza de ánimo extraordinaria para sustraerse a eso, o no le hace falta la plata y decide que no quiere más, o sigue escribiendo. Después hay otro, de repente decíamos Rulfo, ¿no? Escribió nada más que 2 cosas prácticamente, 2 libros. Y bueno, a lo mejor porque no tenía más para decir que eso, o porque decidió que no quería decir nada más. Y yo preferiría que García Márquez todas las últimas cosas que escribió no las hubiera escrito. Y yo acá lo confieso, el libro es Antena hasta 1992. Todo lo que escribió después de esa época yo no me he ocupado, porque ya me parece que el general en su laberinto ya a mí personalmente no me decía mucho. Menos mal que hay otro montón de lectores y de profesores y de críticos que no piensan como yo, ¿no? Y que han seguido dedicándose contigo también. Yo recuerdo... La próxima vez buscaremos un presentador que busque más el enfrentamiento. Un poco más de espectáculo. Por favor, traed más veces, la próxima vez prometo enfadarme más. Oye, ya que lo has mencionado, me imagino que lo conocéis, pero por si no lo conocéis, Rulfo, maravilloso fotógrafo. Claro. verdad, sí, claro. sí, Ahí está. sí, claro. Maravilloso fotógrafo. Sus fotos igual que los textos, más grandes. La esencialidad, claro. Sí, pero uno puede, digamos, tener el doble placer del minimalismo y del barroco, ¿no es cierto? No, creo que no tenemos que prohibirnos ninguna cosa, porque además en distintos momentos uno aprovecha más de una cosa o de otra. Bueno, yo creo que... Bueno, para terminar solo vamos a escuchar este disco. Se editó en Buenos Aires, esta colección, el DMB la hacía un poeta también, un librero, Héctor Llano, y se editó el mismo año que el disco, ¿no? Que García Márquez viajó a Buenos Aires, después yo creo que no viajó nunca más, porque tuvo casi por perder el manuscrito de 100 años de soledad en un taxi, era muy supersticioso, y de luego que yo tengo memoria no volvió a viajar a Buenos Aires. Pero quedó este testimonio, que además es del mismo año que el disco, o sea que tiene 50 añitos. El libro. Son del mismo año, los dos son de 1967. A pesar de que el disco tiene la mala costumbre, siempre los que editan los discos, de no poner generalmente el año donde saca, pero sabemos que es de ese mismo año y es la grabación
por parte de García Márquez una parte de Cien años de soledad. Así que mientras que rompemos fila y esperamos el vino... El coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán, un gitano corpulento, de barba montaraz y manos de gorrión que se presentó con el nombre de Melquíades, hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Fue de casa en casa arrastrando 2 lingotes metálicos y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las pailas, las tenazas y los anafes se caían de su sitio y las maderas crujían por la desesperación de los clavos y los tornillos tratando de desenclavarse, y aún los objetos perdidos desde hacía mucho tiempo aparecían por donde más se les había buscado y se arrastraban en desbandada turbulenta detrás de los hierros mágicos de los... Bueno.